Ahora sí vamos a ir a nuestro informe central. Bueno, una de las noticias es esto de los narcos, ¿no? El poder de los narcos, la coima, lo que sea, pero cómo lo mandan para la casa y se escapan como quieren. Y la otra cara es la que sufren los ciudadanos, ¿no? Porque está bien, están los capos narcos, pero ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Los grandes cargamentos después, muchos pasan en tránsito y otros quedan acá y se distribuyen. Están las bocas de venta de droga y ahí van a comprar. Y hay que vivir al lado de una boca, ¿no? ¿Por qué? Porque esa gente está cometiendo delitos, está siendo perseguida por la policía y aparte se pelean entre las distintas bandas a ver de quién es este barrio, ¿no? Y estamos como quizás hace 20 años nunca lo hubiéramos soñado, ¿no? Y van a ver ahora que es increíble las ráfagas de metralletas, armas largas, ¿no? Que tienen que sufrir los vecinos de distintos barrios con el terror de salir a la calle. Esa es la primera parte del informe a cargo de Patricia Martín y lo compartimos a partir de este momento porque todo se sabe. Balsa y Asociados. Reserva tu terreno en Carlota, Barrio de Lagos. Agentes de aduanas de Alemania decomisaron 4,5 toneladas de cocaína. La droga procedía de Uruguay. Las 10 toneladas pasaron por el puerto de Montevideo. Desde hace ya varios años, Uruguay es parte de la ruta del narcotráfico y organizaciones criminales trabajan en nuestro país no solo distribuyendo, sino también exportando droga hacia Europa. Pero en lo que tiene que ver con el microtráfico local, hay bandas que se disputan territorios y muchas veces los vecinos son víctimas de fuertes enfrentamientos, como por ejemplo en el barrio La Valleja y en el barrio Villa Española. Hay gente que te mete presión, tratan de tener como al vecino asustado. Intimidado. Amenazado, intimidado. El mayor problema es la inseguridad. El principal problema que tenemos es el enfrentamiento que tienen día a día en dos bandas muy conocidas del barrio. Están todos los días, a cualquier hora, enfrentándose. Se complica un poco en la noche también, siempre hay tiros, disturbios. Ahora en estos tiempos es más en la noche. Pero han habido balaceras a las 4 de la tarde. Los tiros en Villa Española no cesan, situación preocupante, sobre todo la magnitud del poder de fuego. Se encontraron ya 20 casquillos de bala calibre 45, calibre de guerra. El comisario general Alfredo Rodríguez trabaja en drogas hace 15 años y desde hace 3 que lidera la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas. Y explicó a Santo y Seña que las bandas de narcotraficantes se han profesionalizado y cada vez se ven más enfrentamientos por disputas de territorio. Determinada organización le allanaron las bocas y encima se las tapiaron o le derrumbaron el lugar que era de comercialización, tiene que irse a otro lado. Esa organización vive del delito. Entonces va y se instala en otro lugar. Pero seguramente en el lugar que se instaló está invadiendo el sector de otro. Y ahí empiezan los enfrentamientos. Hace unos meses pasó en una peluquería ahí del barrio que fueron a balear. Parece que estaba uno de una banda atendiéndose, estaba ahí en la vuelta y balearon a la peluquería. Y le pegaron un tiro a una persona que vive ahí cerca, que estaba con el nieto cortándose el pelo. Que no tenía nada que ver. Y no tenía nada que ver. Y el peluquero terminó herido. Y abrieron fuego contra un local donde funciona una barbería y donde en ese momento había varios clientes. Varios orificios de bala quedaron en la puerta de la barbería y también en el muro. Según se puede apreciar, los atacantes usaron armas de grueso calibre. Casas con impacto en las fachadas, en los muros, de balas, en las persianas. Fue durante la madrugada, pero el morador de una vivienda llega a su casa de trabajar y se encuentra con la fachada con unos 20 impactos. Con armas grandes, con metralletas, y no importa nada, la hora ni nada. Y a veces se tiran con 2 cuadras de diferencia, se paran en una esquina y se tiran hacia otra esquina, sin importar si pasan autos, si pasa gente, nada. No sé, hace 1 año o 2 años, pasó uno tiroteándose entre ellos, cayó uno de ellos, se escuchaba cuando los de acá, salían y le daban a matar a que había quedado tendido, ¿no? Y lo aseguraban, como quien dice.
pasa una moto, un auto y empiezan las ráfagas. Una moto con 2 ocupantes dispararon en ráfaga contra una vivienda. A veces es día por medio. Y lo peor de eso es que ya es normal, lo haces. Es como que estás en tu casa, sentís balacera y está. Sentís ruido, sentís balas, sentís griterío. Y si hay uno que está fuera de la casa, ya tenés que estar, ya estás por venir, ojo, avísame cuando estés por llegar. Lo más triste de todo esto es que es como que se va naturalizando. Y bueno, uno trata de no salir de noche a la calle, tratás de, yo qué sé, no salir muy tapado, muy encapuchado, tratar de estar bien visible, no esa cosa que uno se confunda. Porque ellos, los de las propias bandas, salen de capucha. Y están todos, claro, sí, se van campañando, escuchás, de repente cuando sabés que algo va a pasar, empezás a escuchar silbidos o gritos que se están avisando algo y ahí empieza la balacera. Fue a plena tarde. Mucho hemos hablado de lo que viene siendo ese enfrentamiento entre 2 grupos armados en este barrio de Montevideo. Y esto lleva, naturalmente, a una alarma en el barrio cuando se escuchan tiroteos, en función de que a veces la gente con razón se queja de los tiroteos y a veces hay tiroteos porque está actuando la policía y a veces existen tiroteos porque están avisando que tienen droga o que son los poderosos del barrio, ostentando armamento. Bueno, esa situación, si nosotros, ahora eso sí está ya comprado y lo vamos a implementar cuanto antes, que la posibilidad de que estos aparatos modernos que se utilizan no son cámaras, sino que por medio del sonido pueden detectar perfectamente de dónde se está disparando, donde se puedan georreferenciar perfectamente de qué casa está saliendo. Pero en Villa Española, que estábamos actuando cuando llegamos en allanamientos, no pudimos agarrar las armas. Y había armas porque la gente nos decía el nivel y además nos habían grabado. Yo creo que la tecnología es un gran aliado en la represión contra el narcotráfico. Debemos apostar muy fuertemente a la tecnología. En las cuadras donde están ellos no tenés luz. A veces se complica también pasar por la vereda porque son unos cuantos que están ahí, a veces no sabes si es para robarte o qué. Una de las tareas que nosotros estamos haciendo es minar de cámaras, tener más ojos, porque nosotros tenemos que estar mirando el barrio. El plan que nosotros estamos llevando es 2.000 cámaras más en la zona donde se produce mayormente las disputas territoriales y en donde hay grandes consumidores, sobre todo de pasta base, que es el veneno que tenemos en nuestra sociedad. Hay cámaras, las rompen, o sea, es poner cámaras y a las 2 horas ya están rotas. El radio donde los alcance visualmente a ellos, las cámaras desaparecen. Y después pasa tiempo, las cámaras rotas, las arman de vuelta, que cuando las ponen, van con custodia, las arman, las ponen y cuando terminan de instalarlas, las vuelven a romper. O sea, nunca pasa nada. Yo creo que ya van como 40 veces que las van cambiando. Las vamos a seguir cambiando, Patricia. Las vandalizan y las vamos a volver a poner. Y se están mirando una con otra como para generar protección. A veces tenemos que poner cámaras que de alguna manera ayudan a la protección de la misma cámara. Otro de los problemas que esta situación les genera a los vecinos del barrio es que no solo bajan los precios de sus propiedades, sino que además se les hace imposible venderlas y en algunos casos los delincuentes hasta se han apoderado de varios inmuebles. En el predio donde están, ellos ocuparon ahí ya hace 20 años fácil, que va de generación en generación de ellos. Y hay viviendas de vecinos de toda la vida que se las han ocupado, las han vandalizado. Hemos querido vender y mudarnos, pero nadie te compra, nadie va, se arriman, el que vaya a comprar, se mira el barrio, que no es un feo barrio, pero miran el entorno y ya no les gusta. Pero ellos ven algún movimiento raro, algún auto que no sea normal, que pare o lo que sea, y ya empiezan a amenazarlos. ¿Qué haces acá? ¿Quién sos vos? Andate. Nadie que no sea del barrio quiere pasar por ahí. O sea, si pasa por ahí te llevas una sorpresa. Y amenazas varias. Otro vecino, por lo que tengo entendido, que puso cámaras en el frente de la casa. En esa misma tarde le balearon la casa. Para romperle las cámaras. Claro. Son lugares que están para el consumidor que le viene a comprar y no tiene dónde quedarse. Lo usan de hotel, lo usan de guardilla, de protección, de escondite. Acá.
Una persona que se tuvo que ir por el problema de las balaceras y tenía una niña chica y ellos sabían que se había ido y le coparon la casa. Han hecho fuego dentro de las casas. Muchos se han ido intimidados por ellos porque ellos meten, si tratan de meter las drogas y eso en la casa de los vecinos. Muchos se han sentido presionados, se han hasta mudado. O sea. Hace unos meses le coparon la casa a una señora. Parece que fue porque se enteraron que ella hacía muchas denuncias y los denunciaban y bueno, un día se encontró con que le patearon la puerta y le coparon la casa. Bueno, Patricia, ahí yo estoy muy pendiente de eso, ¿no? Porque eso me parece que es justamente la ausencia del Estado en la defensa de la gente. No sé si no es que no tengamos las denuncias, quizás por temor no se denuncia, ¿no? Pero nosotros entramos a todos los barrios, ¿eh? No hay barrio que nosotros no entremos. El año pasado también en noviembre se quedaron con la casa de otra persona. No hemos tenido denuncias importantes, o sea, cantidad de denuncias de que esto esté pasando. Es la primera obligación que el Estado tiene que tener en proteger a la gente que tiene una vivienda y que son desalojados por el narcotráfico. O sea, ahí tenemos que actuar sí o sí. Todos los elementos que la gente pueda tener de que están sufriendo amenazas para desalojos en algún barrio, yo les ruego que hagan la denuncia porque nosotros no estamos dispuestos a abandonar esa pelea. Ahora, yo entiendo, a veces hay familias que tienen miedo, que los hijos salen a la escuela, que salen al liceo, la amenazan y naturalmente a veces hasta en silencio no hacen esa denuncia. Y eso es algo que nosotros estamos procurando tratar de hacer creer a la gente de que puede confiar en la policía. Pero sin embargo, ese no es el sentir de los vecinos de los barrios La Valleja y Villa Española. No te sentís respaldado por la policía, o sea, no te sentís porque si haces la denuncia o algo no sentís respuesta. No nos sentimos protegidos ni en lo más mínimo, solo porque ves el patrullero pasar. Es algo de todos los días, o sea, vos todos los días sabés que en algún momento del día vas a sentir tiroteos claro. en tu barrio. Sí, obvio. Se ha hecho denuncia y no se ha tenido buena respuesta. Se denuncia poco por el miedo también, ya es como que se fue a tan a mayores esta situación que es como que ya nos animan a denunciar. Escuchas de vecinos que han hecho denuncias y han llegado a la casa y ya los están esperando para incriminarles que habían denunciado. Se ha quedado el camión de la Republicana, el camión blindado también, pero es como que no basta eso. Se termina de ir el camión y ya ves que salen de las casas, los ves medio extraños caminando por la calle y al rato empezás a sentir balacera. Pasan las patrullas y les gritan, los insultan, les tiran piedras. A veces algún policía como que se enoja, se molesta y trata de frenar un poco y es peor. Porque poner que sube la patrulla a la vereda, se baja, lo siguen insultando, se meten dentro de las casas, salen las mujeres, los insultan peor, se terminan yendo. Pero a pesar de que el narcotráfico tiene atemorizados a varios barrios de Montevideo, las autoridades siguen intentando combatirlo. Claramente identificamos 3 estamentos de lucha: al gran narcotráfico, a la distribución del narcotráfico en territorio y al narcomenudeo. Lo primero que hizo en junio del primer año Jorge fue crear la brigada de Canelones y crear la brigada de Montevideo, de modo de liberar a la Dirección Nacional a ocuparse de la distribución nacional de la droga y cómo ésta ingresaba al país y ver de dónde venía. Hasta ese momento solo se atacaba el microtráfico allanando, sin investigaciones profundas, los centros de distribución, las bocas. Nosotros elevamos un poco la vara y vamos por la organización. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a llegar a los responsables de la organización, vamos a aumentar las incautaciones porque yendo a la boca únicamente nos vamos a traer las dosis que tienen para comercializar, que sabemos que traen un poquito, venden, cuando se termina traen otro poco, de manera que si en algún momento llega la policía va a encontrar lo mínimo y puedan aducir que es para consumo personal. Y así pudimos construir en algo que no hemos recibido de la administración anterior, que fue producto de nuestra inteligencia, 45 organizaciones de familias o amigos que tenían más de 3 bocas de pasta base en distintas zonas metropolitanas. Empezamos a individualizar y mapear
las organizaciones o clanes familiares, le llamamos nosotros, porque generalmente son familias que se dedican al microtráfico de estupefacientes, que viven de esta actividad. Y después, por encima de esos grupos, hemos detectado 8 o 10 grupos que son los que abastecen a estos. Nosotros, cuando hablamos de organizaciones, hablamos de aquellas que mínimamente tienen 3 bocas o 3 centros de distribución que les pertenecen. Tenemos familias o grupos que tienen hasta 20, 25 bocas. En las bocas de pasta base nosotros esencialmente agarramos información, mucho más que la incautación de droga o de armas que podían haber. En los allanamientos que realizamos de microtráfico perdemos el factor sorpresa, estamos condenados al fracaso, porque se trata de muy pocas cantidades y al detectar la presencia policial se descarta. Hay sustancias. Pero los allanamientos se planifican entre 3 y 6 meses antes, en base a todo un trabajo de investigación. Se hace un estudio, primero que nada, un estudio de seguridad del lugar, de las avenidas de aproximación, de salida, si la casa presenta rejas, si tiene perro o no tiene perro, quiénes son sus ocupantes, si tienen antecedentes de portar armas, de no portar armas. Se hace una reunión previa, se solicita apoyo a otras unidades, como puede ser la Guardia Republicana, que generalmente nos apoya y nos brinda seguridad. También contamos con el apoyo de la Policía Aérea, que nos apoya desde el aire en caso de posible fuga. Y contamos con el apoyo también de la Dirección Nacional de Policía Científica, que refuerza nuestro trabajo recogiendo evidencias en la escena del hecho. Quien lidera la organización no va a estar nunca en la boca. En la boca está la persona del escalón más bajo de la organización. La única manera que tenemos nosotros de ligar al responsable con esa boca o con esas bocas es con tareas de análisis, de colección, con inteligencia. Generalmente se tratan de hacer todos los allanamientos en forma concomitante, en forma simultánea, para no perder evidencia, porque si la organización ve que se están allanando unos lugares, posiblemente en otro lugar se deshagan de las pruebas. ¡Policía, al piso! ¡Dale! ¡Al piso! ¡Todo al piso! Y si bien los vecinos de La Valleja y Villa Española reconocen que se realizan allanamientos en esas zonas, sospechan que los delincuentes son avisados el día anterior. ¡Policía! ¡Alto policía! Se han hecho allanamientos y cosas, pero no les encuentran cosas. Cada vez que le va a un allanamiento se ve que alguien les avisa, a alguien pasa algo de eso, porque vos ves que hay un movimiento entre ellos, como que ya hay que sacan cosas. Y no encuentran nada, y cuando encuentran se llevan un montón y al rato ya de ese montón solo falta uno. Hace poco allanaron una de las bocas, que es la problemática de esto, de una de las bandas. Tapiaron 2 puertas, pero claro, ellos tienen 5 o 6 casas juntas, una al lado de la otra. Y tapiaron 2 puertas, pero salen por la otra. Son 2 puertas menos para jugar a la escondida, pero el problema sigue estando ahí. ¡Al piso! ¡Ya al piso! Hay casos de corrupción. Hemos capturado policías que son consumidores, no solamente en la boca de pasta base, sino también en los exámenes que nosotros hacemos. Ha habido gente, y tenemos sospechas muchas veces en procedimientos donde nos da la sensación de que fue vendido. Vamos generando nuestra propia investigación con una Dirección de Asuntos Internos que tiene el mismo nivel que la Dirección Nacional de la Policía jerárquicamente y que actúa con pleno respaldo del Ministerio como para tener una acción muy severa. Los vecinos saben y tienen identificado quiénes son los que disparan, quiénes son los dueños de las bocas. Sí. Y esto, ya te digo, no es más que 4 cuadras de distancia entre una y otra y todos los que estamos entre medio vivimos el terror de día y noche de lo que pueda llegar a pasar. Y vivís con miedo. O sea, hay cosas que no puedes denunciar, te quedas quieto porque tenés miedo de la represalia. Pero la Dirección Antidrogas no solo combate el microtráfico, sino que también apunta al tráfico internacional, trabajando de forma conjunta con la región. 4.5 toneladas de cocaína sale de Uruguay. Una salida de 600 kilos de cocaína. La droga venía escondida en ese contenedor. Incautación histórica. 4.500 kilos. ¿Hay un cartel uruguayo? No hay, por suerte. Ojo, podemos estar cerca de que exista, ¿no? Tenemos que seguir peleando, ¿no?
¿Qué es lo que tenemos nosotros? Es penetración de organizaciones brasileras que están metiéndose en la frontera. Pudimos desmantelar muchas de estas penetraciones y muchos de ellos están presos. Una vez que los cabecillas son detenidos y son formalizados o son condenados, continúan operando desde la cárcel como si estuvieran en sus casas. El hecho de estar preso no es un impedimento para continuar dirigiendo las actividades delictivas. Uruguay no es un país productor, evidentemente. Las drogas que nos llegan desde sus países productores. Sabemos lo que es cocaína y pasta base, de lo que es Bolivia, Perú, por diferentes mecanismos. Y generalmente por vuelos clandestinos es por donde más nos llega a nuestro país. Vienen desde Bolivia, algunos hacen directo hacia nuestro país o algunos con un aterrizaje previo en Paraguay. En otras investigaciones también hemos detectado que desde Argentina también pasan. Eso estamos hablando de lo que es vía aérea. También tenemos vía terrestre que nos pasan por las fronteras con Brasil o también con Argentina se dan también pasajes de lanchas y también de camiones también. En tanques ocultos se encuentra sustancia que ingresa por ese medio. El tráfico internacional se enfoca en los cargamentos que ingresan a nuestro país, que son acopiados a nuestro país para, una vez encontrar el momento y la logística oportuna, sacarlos para otros países, Europa, Asia. En estos últimos años también estamos catalogados como país de acopio. Al ser incautados grandes cargamentos, o sea, superiores a los 500 kilos o a los 600 kilos, eso implica que no entraron a nuestro país en una única vez. En febrero del año pasado tuvimos la operación Pegaso, que fue la operación en Rocha de los bolsos que se encontraron en la playa. Eso es un claro ejemplo de que eran más de 1.000 kilos de cocaína, que efectivamente previo a eso estuvo acopiado en algún lugar. La embarcación aproximadamente mide unos 6 metros, de casco de fibra de vidrio, que al darse vuelta no pudieron con la situación y se fueron derramando los bolsos y fueron saliendo con las olas, ¿no?, hacia el este. Como sabemos, la droga es un negocio millonario y por más que los narcotraficantes tengan importantes gastos logísticos, las organizaciones acumulan muchísimo dinero debido al alto margen de ganancia del negocio. La sustancia comprada en los países de origen, el kilo tiene un valor aproximado relativo entre 900 y 1200, hablando del clorhidrato de cocaína. En Europa, por ejemplo, puede rondar el kilo entre los 30 y 35.000 euros. Ahí vemos el significado y la ganancia que genera. Hay una diferencia enorme entre el precio de origen y el precio de destino de esta sustancia. Bueno, esta es la realidad, increíblemente es la realidad de muchos barrios, ¿no? Dice, ¿cómo puede estar pasando esto en Montevideo? Pero es así, ¿no? Y la gente no puede salir a la calle, literalmente, y ve aterrorizada. Vos hablaste con los que se animaron a hablar a cara tapada, ¿no? Porque ni siquiera con cara tapada, distorsionaron la voz, muchos se animaron a dar declaración. Sí, buenas noches para todos. En realidad hablamos con vecinos de varios barrios. Si yo te cuento, pero yo no me quiero ni meter, pasa en la casa al lado o acá a 2 cuadras y te contaban y por el miedo y ni siquiera se animan a denunciar, ¿no? Sí. Me están llegando mensajes también desde la policía. Uno me dice, tengo cientos de fotos de tipos armados en redes sociales. ¿La ves, no? Te aparecen con el bufo. Las penas que les dan por armas son muy pocos meses o la clásica libertad vigilada. También, de nuevo, ¿no? ¿Qué hacer con las penas en estos casos? Ahora, veíamos al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y adelantaba que se está comprando un sistema de detección de disparos. ¿Cómo es eso? Sí, ya está comprado, se está entrenando al personal para que lo pueda utilizar. ¿Pero qué hace? Justamente lo que hace es geolocalizar desde dónde están saliendo los disparos. O escuchas un balazo y decís, claro, ubico que lo que me imagino es como si fuera un Google Maps que detecta el calibre de la bala, del disparo y desde dónde aproximadamente estarían saliendo los tiros. Quedaría operativo para diciembre de este año o máximo enero de 2024. Gustavo Subía, a quien entrevistaste, lo vamos a ver en el próximo bloque, diputado Colorado, ex fiscal, me dice, los tiroteos no son con la policía tanto, no hay enfrentamiento con policía, ¿no? Claro, muchas veces entre ellos. Entre las bandas. Entre las bandas o muchas veces también se utiliza para demostrar el poder en el barrio o sea, amedrentar, ¿no? Con nosotros no se juega, o también avisan que llega droga. No puede ser. Es una de las formas también. Bueno, muchos saben de la inteligencia artificial, ¿no? Que ya está entre nosotros.
¿Cómo se va a implementar para estos casos? Bueno, en las cámaras, esto es algo que también se está estudiando para comprar y entrenando personal, es para las cámaras de seguridad. Cada vez quieren poner más. Anunciaba el ministro que se compraron 2.000 cámaras. Uno no puede tener policías 24 horas mirando esas cámaras. Ajá. Entonces lo que se hace es enseñarle a la inteligencia artificial qué es una actividad sospechosa. Eso lleva tiempo, tiene que ser... hay que hilar muy fino, porque no es lo mismo si hay dos personas charlando al lado de un auto, no quiere decir que estén robando el auto. Obvio. Entonces todo eso se aprende, pero obviamente que el que tiene la última palabra es el policía, que finalmente le llega esa imagen. No tiene por qué estar mirando las 2.000 cámaras, sino que la inteligencia artificial detecta una actitud sospechosa y hace que el policía mire esa cámara para ver qué está pasando, y es una medida de prevención. Ahora, yendo al origen de esto, ¿no? Porque acá estamos hablando de lo que ocurre en las bocas, obviamente es la plata de los narcos y por eso las peleas entre ellos para poder vender en esos lugares, en esos barrios, ¿no? Pero, ¿cómo llega esa droga al país? Y ahí hay extremas facilidades. Bueno, lo vimos en cientos de informes ya que hemos hecho, en donde no solamente las avionetas, los camiones, los autos entran por la frontera porosa que tenemos, ¿no? Pero lo que busca el Ministerio del Interior para poder detectar estas avionetas, estos vuelos clandestinos que a veces aterrizan y bajan la droga o a veces simplemente la tiran desde el aire, poner radares en Artigas. Porque sobre todo tengo entendido que del Río Negro hacia el norte no hay radares que puedan captar ese tipo de Claro, avionetas, podemos ¿no? ver una placa del diario El País que justamente anuncia eso mismo, que Heber está intentando instalar que se en instale. Artigas, claro, ¿no? Para que en esos lugares sí se pueda detectar. Hay una ley de derribo, ¿no? O sea, existe la posibilidad de decir una avioneta y derribarla. No es tanto lo que se está manejando, ¿no? en la práctica, ¿no? Pero sí, bueno, disuadirlas o poder identificarlas, seguirlas y después obrar en consecuencia. Pero volvamos a los barrios y a los vecinos. Vos hablaste con vecinos de distintos barrios, ¿de cuáles? Sí, de La Valleja, de Villa Española y de Paso Carrasco. Hablamos con más o menos entre 10 y 12 vecinos de cada barrio, pero bueno, lo que hablábamos al principio, ¿no? Sí. La gran mayoría no se animó a dar la información, no a prestar testimonio. Es impresionante. Hoy Leo Pereira me decía, ¿esas ráfagas que veíamos son de acá? ¿Son de acá? Son de acá. Ráfagas de metralleta, ¿no? Se parece de otro mundo. ¿Cómo será que los vecinos, para que no les identifiquen las casas, algo que hicimos nosotros fue poner solamente el audio, porque no se animaban a filmar, porque van a decir, soy yo el que estoy filmando, porque iban a identificar la casa. Claro, la perspectiva desde dónde se está filmando. Pero hay muchos audios que están grabados desde adentro de las casas o adentro de un cuarto. No es que salieron a la vereda a grabar. Se escucha Desde adentro de sus casas se escucha así. Bueno, desde hace semanas Villa Española, lo habrán visto en las noticias, veíamos también el móvil de Leo Pedrosa, está en las noticias por los tiroteos entre las bandas, ¿no? Sí, y no solamente ahora en estos meses, sino que también en estas semanas no es la excepción, porque nos han dicho que estos tiroteos son de todos los días. Podemos ver en las redes sociales cómo la gente del barrio publica todos los días. En la siguiente placa podemos ver cualquiera. A ver, uno dice, como que no estaría dando resultados los allanamientos en Villa Española, están a los tiros. 18 de septiembre. Katy dice, hace unos minutos tuiteé eso mismo. Dicen los sabios que llegó la droga, se picó el Villa, todo rafagazo sin parar. Buenas, señor ministro, ¿qué pasa en Villa Española? Muchos allanamientos y se siguen escuchando tiros. Hace 5 minutos se escucharon muchísimos tiros. El barrio necesita cámaras y vigilancia nocturna urgente. Muy lindo los videos del Ministerio del Interior, pero la realidad es muy distinta en Villa Española. Villa Española, tierra de narcos. ¿Escuchaste la metralleta, bro? No, pero me contaron que andaban cerca. Literal, bro. Yo lo escuché de cerca, la metralleta, tener cuidado, una demencia. Sí, una demencia. Nosotros seleccionamos algunos, hay varios mensajes, pero bueno, si bien hay accionar policial, los vecinos lo que creen es que no es suficiente y desconfían de la policía. Pero es cierto que la policía ha hecho cosas. Vamos, de hecho, a la información sobre los allanamientos, un dato que se ha divulgado precisamente en las últimas horas, ¿no? Sí, según los datos del Ministerio del Interior, que podemos ver en una placa del País, que habla sobre que en lo que va de 2023 se cerraron 707 bocas de venta de drogas en todo el país, se hicieron 1.343 allanamientos, se condenó a 1.329 personas que estuvieron vinculadas al narcotráfico y al narcomenudeo, que es lo que hablábamos del microtráfico, y a raíz de los operativos se incautó 1 tonelada de marihuana, 2 toneladas de cocaína y 105 kilos de pasta base. Esos son solamente este año. Son datos que muestran cifras superiores a los del gobierno pasado, ¿tá? Pero bueno, está bien.
esto ocurre, ahora lo otro también sigue pasando. Y entonces, ¿quién le pone cascabel al narco? Lo vamos a ver después de la tanda, porque algunos piden mano dura, militares a la calle, y eso será tema de la segunda parte del informe. Pero ahora vamos a la segunda parte de nuestro informe, lo que está pasando en distintos barrios con los narcos y qué hay que hacer al respecto. La opinión del gobierno, pero también de sus representantes más críticos, como el diputado colorado Gustavo Subía, ex fiscal penal. ¿Militares a la calle? Porque todo se sabe. En los últimos años, el narcotráfico ha ido escalando en nuestro país y, como vimos, hay barrios donde los vecinos sufren día a día las consecuencias de la violencia. Y dentro de la propia coalición de gobierno, uno de los más críticos es el ex fiscal y hoy diputado colorado Gustavo Subía. Nos está superando la delincuencia, los índices de homicidios estamos en grados de catástrofe, superados los 650 estamos en nivel de pandemia. Seguimos en nivel de pandemia. Le pegamos al Frente Amplio porque había superado esos niveles de pandemia y lamentablemente hoy estamos en esas condiciones. La diferencia concreta es, hoy hay menos homicidios de comerciantes, de personas de trabajo, es verdad. Hoy hay gran cantidad de homicidios de ajustes de cuentas, pero eso es un tema simplemente de tiempo. La olla está preparada, la fortaleza de esos grupos operativos se va gestando cada vez más, económicamente cada vez más. Cuando nos explota en la cara. Hoy, perdón por la expresión, pero nos comemos los mocos, como dicen los gurises, porque estamos inactivos. Los piquetes que a veces se hacen en las zonas visibles. Pero nosotros entramos a todos los barrios, ¿eh? No hay barrio que nosotros no entremos. Estamos jugando a la mosqueta. Te lo está diciendo quien es coalición y no va a dar un paso para el Frente Amplio. Es absurdo, porque mi prédica es bien clara. Así que te lo estoy diciendo con la tristeza de pertenecer a esta coalición, de haber trabajado años en que esto saliera, y hay proyectos, y de ver que estamos con manos cruzadas diciendo, se matan entre los malos. No se preocupe, señora, que se matan. Estamos errándole el bizcochazo y esto tiene consecuencias electorales. Porque hay cantidad de gente que no vive en las zonas paquetas de la costa y sin embargo está con esta situación de tensión todos los días. Otra vez como en el 2019. Están todos los días, a cualquier hora, enfrentándose. En el compromiso Babadís estaba declarar formalmente la emergencia nacional en seguridad pública. No lo hemos hecho, no hemos declarado la emergencia y seguimos con cifras escandalosas para este país. Y es por esto que el mes pasado, el diputado colorado, junto al ex cabildante Eduardo Lust, presentaron un proyecto de ley para que los militares cumplan funciones de policía. Uno habla groseramente de militares a la calle, no es así. Militares a la calle, la gente enseguida hace retrospectiva, que es la presencia permanente de vehículos militares, jeep o del tipo que sea en la calle. No es eso. Mi propuesta es una propuesta en nivel de desesperación. No puede ser que haya fuerza inactiva, una fuerza enorme como es la fuerza militar, que tiene capacidad para operar porque ya está operando, darle participación. ¿Qué tipo de participación? No la primaria. Una participación de apoyo a policía. Hoy en las cárceles funcionan, entre comillas, son un desastre, por supuesto, pero funcionan, entre comillas, como cárcel por la fuerza perimetral militar. Si quitáramos la fuerza perimetral militar, Dios mío, lo que sería esto. Hoy existen militares en la calle en el Uruguay. Todo en la zona de fronteras, son 20 kilómetros de profundidad, donde las Fuerzas Armadas están presentes y realizan funciones de policía. La Prefectura Naval, Fuerza Militar, efectúa funciones de policía. La propuesta mía es estudiar de qué forma el ejército puede empezar a operar. Así, a vuelo de pájaro, en forma genérica, suplantar custodias policiales
en determinados lugares. Se hizo en oportunidad de que las pasteras, se acuerda hace muchos años con Tabaré Vázquez, estaban probablemente amenazadas por algún tipo de acción argentina. Bueno, el Estado uruguayo determinó que fuerzas militares operaran de custodia en las zonas limítrofes del país. ¿Por qué militares? El tema es que la policía no está dando abasto en la mala utilización que se hace. Si tú me dices, vamos a tornar excelente la intervención policial en todos los niveles, con sobre todo la republicana, que la republicana tiene armamento militar, por supuesto, yo te digo sí. El problema es que la republicana la están reservando para determinadas operaciones y no tiene esa actuación que tendría que tener. Pero esto no es nuevo, ya que el fallecido ministro del Interior, Jorge Larrañaga, en 2019 presentó la reforma constitucional Vivir sin Miedo, que, entre otras cosas, buscaba que al menos 2.000 efectivos de las Fuerzas Armadas actuaran en la seguridad pública. Pero esta no prosperó y el actual ministro Luis Alberto Heber tampoco está de acuerdo con esta propuesta. Tuvimos esta discusión con mi amigo Jorge Larrañaga cuando planteaba la Guardia Nacional. Hay que tener una ley, un marco jurídico. En el marco jurídico es que el militar que está en la calle no puede estar viendo que mañana están asesinando a una persona y solamente tener la presencia, tiene que actuar. Y tiene que tener instrucciones policiales. La instrucción militar es diferente y por lo tanto nosotros creemos que ese no es el camino más correcto. Creemos que reforzar la republicana es el camino, en mi opinión. Si me apurás y me decís lo siguiente, ¿y no se podría hoy con republicana? Bueno, yo te digo, yo creo que sí, pero no se está pudiendo, no está actuando policía y bueno, que vengan refuerzos. Pero legisladores, además con formación jurídica, ¿por qué no presentan una ley o van a presentar un nuevo plebiscito? Dar ese tipo de respuesta me resultó deprimente. El ministro Heber sabe, como viejo legislador, y muy buen legislador que lo fue, que los proyectos de ley no presentados con la anuencia del Poder Ejecutivo van al muere. Yo tengo 8 proyectos de ley presentados para reforma del Código de Proceso Penal e Indamais y están en comisiones hace años y no se le ve ni la nuca. A instancias del gobierno, este año se reunieron representantes de los distintos partidos para estudiar propuestas de combate a la inseguridad. Finalmente, aunque sin el apoyo del Frente Amplio, acordaron un documento, pero del que el diputado Subía es sumamente crítico. En una palabra, ridículo. Vamos a proponer que se empiecen a hacer encuestas nacionales de victimización. Esto que permite no solamente conocer las denuncias de delitos, sino conocer también la cifra negra, es decir, conocer todo el universo de delitos. Perfecto, pero es completamente secundario. Programa que hace a la creación de comisiones a los efectos de recoger opiniones sobre el tema de seguridad. Comisiones de vecinos, comisiones interministeriales, comisiones técnicas. Por favor, sobran los diagnósticos, sobran. Lo que falta es el cirujano que te abra el medio. La prevención de delitos por parte de personas que ya han cometido delitos en el pasado, ¿no? La frutillita de la torta. El tema de los muchachos con antecedentes recuperados, los llamados interruptores, que van a ser los que van a ir a hablar con el narco para decirle no seas malo, no mates. Por favor, a mí me pone los pelos de punta que soñemos con esas ridiculeces a esta altura del partido. No hemos dado vuelta a las cifras, estamos en aquello de que sube un poquito, baja un poquito, no es así. Estamos con 42 grados de fiebre, teníamos 44 con el frente, sí. Estamos con 42, no hay sujeto que viva bien, no ha pegado todavía en la zona de la costa, en las zonas pudientes de Montevideo ese delito no está pegando porque son mayoritariamente ajustes de cuenta, es un tema de tiempo y lamentablemente esas señales de cambio no se visualizan. No se visualizaron en el Frente Amplio y no se están visualizando en la coalición que prometió mano dura. Hoy la manito sigue floja. Gustavo Subía ejerció como fiscal en materia penal durante 37 años y también ve cómo el narcotráfico ha crecido en los últimos años. Esto está cada vez peor, el combate al narcotráfico es muy difícil, no hay fórmulas exactas, pero hay combate. Yo lo que veo que acá en Uruguay, lo que estamos agarrando de esos cargamentos que son importantes que el Ministerio del Interior captura o Prefectura captura, son
lo que yo llamaría las vías alternativas. Yo creo que lo que capturamos es la competencia desleal de vías operativas mucho más formales. Creo que el narcotráfico viene creciendo en una forma exponencial. Lo que realmente capturamos me parece que es poquísimo con referencia a lo que circula en el país y no estamos enfrentando. Pero las autoridades de la Brigada Antidrogas y del Ministerio del Interior detallaron los logros obtenidos en la materia. No solo se incautó más drogas, se incautó más dinero, se incautó más armas, hay más bocas desarticuladas, hay mayor cantidad de allanamientos realizados. ¡Policía, al piso, dale, dale, dale! Hemos quemado el año pasado 8 toneladas de droga en hornos. A nivel mundial, a nivel global, hay una mayor cantidad de producción de cocaína. También es cierto que hay mucho mayor cantidad de gente que consume a nivel mundial. 286 millones de personas consumen en el mundo. Muchas de estas organizaciones desmantelamos sus primeras figuras porque hicimos 41 intervenciones con allanamientos a estas organizaciones. Y hemos agarrado gente, pero siempre existen sustitutos en estas organizaciones, porque uno de los problemas que tenemos en nuestro país, y eso va en la responsabilidad de todos nosotros, es que hay consumidores. Y al haber consumidores, la droga llega. Entonces, ¿alcanza con la represión? No, no es todo la represión. La tenemos que hacer. Y tenemos que ser muy duros porque rompe valores, familias, trabajos, barrios enteros que tenemos que de alguna manera recuperar, donde muchas veces tenemos que tener mayor presencia del Estado. O sea que eso es algo que la policía tiene que hacer, que es la prevención y la represión del delito. ¡Dale, dale, dale! ¡Al piso, todo al piso! Planteamos reforzar fuertemente toda la atención para adicciones en el sistema penitenciario a través de la creación de todo un programa residencial, capacitación para todo el INR. Por suerte ahora vino como una prioridad, algunos dirán es insuficiente, bueno, no estaba la prioridad en el Estado y el presidente de la calle la puso como prioridad, que era salud mental y adicción. ¡Policía! Hacer esto en serio representa muertos. Es feo decirlo así, no es político, no es políticamente... Sí, muertos. Si tú enfrentás realmente las mafias operativas con inteligencia policial, que la hay, si las enfrentás, si haces procedimientos de piquetes activos para parar vehículos y los haces con inteligencia, vas a tener enfrentamientos. Y políticamente no se quiere tener enfrentamientos. ¿Por qué? Al segundo día que tenés enfrentamientos con muertos, tú tenés fuerzas políticas de la oposición que te van a saltar aquí al cuello. Y el gobierno en este momento de la coalición que yo integro, lamentablemente te lo digo, no quiere pagar esos precios. Recuerdo que hace unas semanas planteamos la encuesta de si la gente quería que los militares participaran de la lucha contra el narcotráfico. Una abrumadora mayoría votó que sí, ¿no? El gobierno no está de acuerdo con eso, pero vos hablaste con Luis Alberto Heber. De hecho, él en declaraciones públicas dijo que era más partidario de incrementar el número de efectivos de la Guardia Republicana. Me mandan un mensaje diciendo que en los ómnibus que vienen de Rivera a Montevideo, quienes suben a pedir la cédula son militares. O sea, hay tareas que sí hacen. Pero en este combate optan por la Guardia Republicana. Optan por la Guardia Republicana, es una aspiración que tiene el ministro, llegar a tener 1000 efectivos, pero también hay una realidad. Este año en la Guardia Republicana ingresaron 70 efectivos, aunque al llamado se anotaron más, pero perdieron las pruebas. Pero Heber hablaba que quería que entraran 1000, ¿puede ser? Sí. Y el tema es que ahora hay un llamado a un curso, pero bueno, fueron 70 los que ingresaron porque los demás no pasaron las pruebas. Claro, 1000 es una cantidad muy importante, pero muy difícil de llegar. No cualquiera puede estar en la Guardia Republicana, ¿no? Bueno, gracias Patricia por este informe.